Buenas noches, queridos amigas y amigos, amigues. Bueno, somos Copaso, una agrupación de profesionales del norte, principalmente de Antofagasta, que desde el año 2017 estamos trabajando en una temática que creemos que es muy importante y que ha quedado un poquito postergada hace muchos años, que es la participación ciudadana o participación social. ¿Qué nos interesa hoy? Conversar un tema que está muy contingente, se puede decir, como es el proceso constituyente en nuestro país. Para eso contamos con dos profesionales de nuestra corporación, quienes participan activamente. La idea es que podamos resolver consultas, pero también conversemos amenamente de este tema, que podamos tener la oportunidad de conversar, establecer algunos diálogos y, como le dije anteriormente, poder resolver algunas dudas. Para eso, primero presentar a nuestra querida amiga Loreto Nogales, quien es abogada, también ha tenido varias actividades también en el ámbito público-privado, así que ella también nos va a acompañar, al igual que nuestro querido amigo Javier Castillo, también egresado de Derecho, docente también, y que también ha participado en otras actividades que hemos tenido como Copaso ya previo al proceso, y que previo a la pandemia también, y que ahora queremos retomar con estos diálogos ciudadanos a través de este formato de remoto, pero que no, sin embargo, menos cercano a la gente. Así es que darle la palabra a ustedes primero, queridos amigos y amigas. Loreto, ¿cómo están? ¿Qué les parece este espacio? Y que nos expliquen un poquito cuál es su perspectiva de lo que estamos conversando hoy. Bueno, vamos a quebrar el formato. Voy a partir por Javier. Dale, Javier. Ya, por supuesto. Javier está con el audio apagado, por favor. Estoy absolutamente muteado. Hablé un buen rato, me inspiré mucho. Sí, y vi no que movía tu boca y no pasaba nada. Y acabo de perder la inspiración. No, mentira. A ver, estoy contento de que se estén dando estas instancias de alguna manera de educación cívica y de difusión, que es algo que estamos al debe, sobre todo de cara al proceso que se está haciendo ahora, que este proceso constituyente ya va a comenzar el 25 de octubre. Así que estoy muy contento con la instancia de poder compartir con la gente e intentar, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras capacidades, resolver dudas y aclarar misterios y derribar mitos en cuanto a lo que está sucediendo. Hola a todos, a todas, a todes, a todos los que nos vean, nos escuchen. Esto creo que, y agradecida por la instancia primero que todo, porque creo que es un proceso importantísimo, fundamental, vital, único. En nuestro país es primera vez que vamos a vivir un proceso constituyente propiamente tal. Nuestras constituciones siempre se han hecho dándole la espalda derechamente al pueblo, y hoy tenemos la opción de definir una serie de cosas que van a ser relevantes en el día a día con posterioridad, y de en el fondo decir qué es lo que nosotros queremos o no, o cómo es que nosotros queremos nuestro país. Entonces es fundamental tener este espacio también de, como decía mi compañero Javier, de educación cívica, porque pucha que nos hace falta. O sea, el hecho de que se haya sacado del currículum de educación cívica nos genera una brecha súper nefasta, que hace que hoy en día nos preguntemos cosas que debiéramos manejar, y que por estas razones y otras no lo sepamos y estemos a veces en ascuas, en dudas, con temas súper importantes de nuestra vida, no solo individual, sino que colectiva. Así que yo de verdad muy agradecida de este espacio, de este momento, y espero poder ayudar en resolver aquellas dudas que todos hoy en día nos estamos planteando. Bueno, Javier, partía hablando esto de que existían algunos mitos, ¿cierto?, con respecto a lo que era la Constitución, una nueva Constitución nueva. Javier, ¿cuáles serían para ti, o qué has tú podido escuchar con respecto a algunos mitos
con respecto del tema del proceso constituyente y con respecto precisamente al rechazo de esta constitución o esta nueva constitución? Mira, antes de entrar de lleno en el tema del mito, me gustaría explicar muy sucintamente, muy brevemente, qué diablos es una constitución. Si me lo permiten, para ir entrando un poco en el camino de... materia. Exactamente, entrar en materia. La constitución, no hay un concepto puntual de constitución. La constitución puede entenderse desde varios puntos de vista. Lo primero que debe entenderse que es la constitución es como el traje a la medida que tiene un país, es como su armadura. ¿Por qué? Porque primero funda o determina cuáles son los valores que elegimos los chilenos, los ciudadanos, para desarrollarnos como sociedad. ¿Cómo nos comportamos como sociedad? ¿Qué valores? ¿Vamos a preservar la vida? ¿Somos libres, iguales? ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Qué pasa en general? ¿Cómo nos vemos frente a la tecnología, frente a la educación? Todos esos valores y principios generales están en la Constitución. Segundo, como están los valores generales, esto que regula nuestra Constitución, la Constitución es suprema, es la norma fundamental, es lo que está arriba de todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Todas nuestras normas, nuestros reglamentos, las ordenanzas municipales, leyes varias, todas tienen que hacerle caso a la Constitución. La Constitución deberá disponer cierta idea y el resto del ordenamiento jurídico que le secunda, porque está en la cúspide de este ordenamiento, deberá hacerle caso. Tercero, que tiene que ver con el surgimiento de la Constitución en el mundo, en la historia. La Constitución surge como un escudo, como un protector de los ciudadanos frente a los gobernados. ¿Por qué? Porque se entiende que quien nos gobierna, de los ciudadanos frente a los gobernantes. ¿Por qué? Porque se entiende que quien nos gobierna está gobernando porque nosotros le entregamos el poder de gobernarnos. Y la forma en que el ser humano se gobierna a sí mismo y se comporta en sociedad tiene que ver con la política. Por lo tanto, la Constitución tiene que ver con el poder político que le entregamos a los gobernantes para que nos gobiernen. Y para asegurarnos de que no se van a arrancar con los tarros y van a hacer lo que se les venga en gana, abusando de su capacidad y violando nuestros derechos, la Constitución se convierte en la primera frontera infranqueable para que nosotros nos veamos protegidos. Y por todas estas características de la Constitución debería surgir desde un acuerdo de los ciudadanos. Vale decir, la Constitución es el gran contrato social, el pacto social por el cual nosotros determinamos cómo nos vamos a comportar, qué órganos nos van a gobernar, cómo se van a hacer las leyes. Todos estos elementos van a ir en la Constitución. Y es por eso que la discusión que se va a empezar a abrir, si es que gana la apruebo, a partir del 25 de octubre, es trascendental, porque nos estamos jugando cuál es el traje que vamos a usar de aquí a 30, 40 años más. Es el proyecto país, es la gran decisión política que tenemos que hacer los ciudadanos. Eso es lo importante de la Constitución. Lore, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, básicamente lo que tú señalas, o sea, es la ley suprema, es la ley superior, la que manda sobre el resto de las normas y las normas más pequeñas son las que tienen que obedecer a esta norma más grande, a esta norma superior, fundamental. Y por eso es tan importante qué es lo que ella contiene. Y por eso es tan importante poder, en el fondo, tener algún tipo de decisión en esta materia. Entonces, ahí lo trascendental, como les decía en un inicio, de lo que va a ocurrir el 25, de lo que inicia el 25 de octubre. Sí, dije muchas cosas sobre la Constitución y como bien decía Loreto, es tan importante la Constitución que para la gente que nos está viendo tiene que pensar una cosa. Siempre que le hablen de Constitución lo primero que deben pensar es en poder. La Constitución regula el poder de los gobernantes, el poder, cómo nos gobiernan, cuáles son los límites a ese poder, a quién le entregamos ese poder y qué deben hacer con ese poder.
no es baladí, no es algo tan ligerito, es algo muy profundo que va a determinar el cómo nos vamos a comportar como sociedad. La forma en que nos estamos comportando actualmente como sociedad es en gran medida responsabilidad de la Constitución que nos está rigiendo actualmente, porque la Constitución que nos está rigiendo actualmente marca la decisión política de hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo, y a través de qué medios, y qué estamos dispuestos a hacer por seguir esa línea. Claro, y no solamente limita el poder o cómo los gobernantes van a ejercer ese poder, sino que también establece nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y es ahí, insisto, donde hay mayor relevancia, que por ejemplo tiene que ver con la educación, los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, y cómo es que se ejerce. Porque si bien es cierto, la Constitución, esta Constitución de 1980 dice el derecho a la salud, pero resulta que lo único que hace, es decir, se garantiza el derecho a la salud, punto, pero no se dice cómo. Entonces, eso quedó al arbitrio de una ley que en un principio ni siquiera era ley, y que dijeran, no, mira, tienes en realidad un seguro de salud, y un seguro de salud privado, y un seguro de salud público, y que el seguro de salud privado, si tú tienes dinero, puedes acceder. En el salud público, claro, todo el resto, pero eso no te aseguraba calidad. Lo mismo con la educación. Entonces, por eso es tan fundamental, y sí cambia lo cotidiano cuando yo pongo la forma en que quiero que esos derechos se concreticen. ¿Néstor? Sí, tenemos preguntas que ya nos han enviado por el chat. Mira, esto ya directamente con respecto a los resultados, cómo se puede dar el escenario, porque la primera pregunta que hacen es, ¿qué pasaría si hubiera un empate técnico entre el rechazo y el apruebo? Hablemos de un 50% y 50%. ¿Qué sucedería en ese contexto? Lore, ¿te parece si antes de empezar a responder preguntas en ese punto, te parece si hacemos una explicación muy breve sobre lo que es el plebiscito, cuáles son las alternativas y cuáles son sus implicancias? ¿Te parece, Néstor, que le demos una previa al plebiscito? De todas maneras, tú. Ya, súper. Bueno, básicamente la fecha nosotros la tenemos clara, ¿no es cierto? El 25 de octubre parte este proceso, con un plebiscito que se denomina, ¿no es cierto?, de entrada. ¿Qué es un plebiscito? Toda la gente que tiene derecho a voto va a poder decir si quiere o no quiere que se cambie esta Constitución de 1980. Es decir, se aprueba que se cambie o si rechaza que se cambie. Luego de eso en verdad son 2 votos, ¿no es cierto? Luego de eso, el segundo voto va a decir, ya, pensando en que se aprobó, ¿cómo quiere que se haga el cambio de esta Constitución? Y te van a dar 2 opciones. La primera opción es la Convención Constituyente, es decir, que un grupo de personas elegidas solo y para ese efecto puedan definir, ¿no es cierto?, cuáles son las materias, cómo y qué va a ir definiendo la Constitución, va a decir la Constitución en definitiva. En este caso son 155 personas que son elegidas, como te dije, para este único efecto. Duran 9 meses en su cargo desde su instalación y eventualmente pueden durar 3 meses más, se puede prorrogar ese plazo, si es que ellos deciden que se prorrogue, ya sea el presidente o un tercio de los integrantes de esa convención. Y ellos mismos van a definir cómo funciona. Hay una serie de pisos básicos, un par de puntos, pero en general todo lo van a definir ellos, ¿ya? Una vez que termina esta convención, deja de funcionar, estas personas salen de sus cargos y no pueden volver a tener un cargo público por el plazo de 1 año, ¿ya? Eso. Y la otra opción es la convención mixta, que está formada, como su nombre lo indica, ojo con esto, está formada por una parte de personas, ciudadanos comunes y corrientes elegidos por la ciudadanía, y la otra parte, la otra mitad, está compuesta por parlamentarios. Son 86 ciudadanos
86 parlamentarios, ¿ya? Y de los parlamentarios pueden ser senadores y diputados. Y en este caso lo mismo, ellos definen cómo van a actuar y tienen los mismos plazos, ¿ya? Ahora bien, una vez que hacen el ejercicio completo de realizar la Constitución, hay una cuestión que se llama el plebiscito de salida. ¿Qué significa eso? Terminaron de escribir esta nueva Constitución y dicen, ok, señores, ahora tenemos que ver si la gente está de acuerdo con lo que se redactó o no. Entonces va a haber un plebiscito de salida para definir si están de acuerdo con con esta nueva norma. ¿Qué ocurre entre medio? No podemos estar sin norma fundamental, sin Constitución, por lo tanto sigue rigiendo esta, ¿sí? Y en el evento en que no se pongan de acuerdo en una materia, porque no alcanzan el famoso quórum, que es lo que ha generado gran discusión, que es 2/3, si no hay acuerdo, sigue rigiendo lo que diga este libro, ¿sí? Eso es en términos muy, muy simples y concretos el tema del proceso. Ojo con las convenciones. Convención constituyente, convención mixta. La convención mixta no es que sean mitad mujeres, mitad hombres, mitad chileno, mitad nacionalizado, no. Son 86 parlamentarios y 86 ciudadanos elegidos solo para ese efecto, ¿sí? Así que eso es súper importante. No sé si se me escapó algún detalle, Javier, o tienes alguna duda, Néstor. No, Javier, si puede complementar lo que tú acabas de expresar. No, mira, no hay mucho que expresar ahí, o sea, que complementar. Yo lo que empezaría a preguntarle ahí es, o sea, ¿qué desarrollaría? Tiene que ver con las características de cada elemento, con lo que significa, y ahí me gustaría empezar ya a preguntarnos el qué se está jugando en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Qué se está jugando? Estamos viendo la forma en que eventualmente se estaría redactando una nueva constitución, y eso es súper importante porque históricamente en distintos países han habido distintas formas de reformar una constitución. Se ha reformado a través de una comisión de expertos, o se ha votado por un grupo de diputados y senadores del poder de un congreso que forman una nueva constitución, y luego ellos siguen trabajando como congresistas para formar las leyes que redactaron esta misma constitución, o por asamblea constituyente. La asamblea constituyente en este caso equivaldría a lo que es la convención constitucional. Y eso es un tema súper importante porque hay muchas vías, como yo lo explicaba, para crear una nueva constitución, pero en Chile esto es un momento histórico e inédito. Por eso es histórico, porque nunca antes en Chile se había planteado de manera tan patente, tan encima, y habría sido tan posible el que los ciudadanos formen una asamblea en que ellos van a determinar cuál va a ser la constitución que se va a regir y cómo se va a redactar. Elementos técnicos de más, elementos técnicos de menos. Nunca en Chile había pasado eso, pero la experiencia internacional dice que es más normal de lo que uno se podría esperar. Y no solamente en los países sudamericanos que uno acusa de bananeros, de chabacanos, de todo eso. No solamente eso. Y creo que es súper importante que la gente tome conciencia. Ya vamos a profundizar en eso, en los casos de otros países, en cómo les ha ido, que es súper importante eso, porque el plebiscito del 25 de octubre es distinto al plebiscito de los 80. En el plebiscito para aprobar la constitución de los 80 hubo una comisión técnica elegida por los gobernantes de ese momento, en la dictadura, y ellos crearon un texto constitucional que simplemente después fue votado por los ciudadanos. En este caso es distinto. En este caso es posible que la ciudadanía participe en esta convención.
sea la mixta o sea la constituyente, y eso es un cambio gigantesco. Recordemos que la Constitución del 80 se votó, entre comillas, con un padrón que no existía. Votamos sin padrón. Y entonces partimos de la premisa, más allá de que si la formaron o no un comité de expertos, o si hubo participación o no ciudadana, es que ni siquiera podéis validar en sí mismo formalmente ese proceso. De hecho, yo el otro día escuchaba una historia de un destacado y connotado ciudadano de esta comuna, que ya no está con nosotros, don Florian Recabarren. Y don Florian Recabarren contaba la historia que él votó 2 veces solo para probar que el sistema era nefasto, que no había padrón. Y de hecho se lo llevaron preso. ¿Me entendí? Entonces, ¿cómo pueden decir y pueden validar un proceso tan espurio, tan entre gallos y medianoche? Mira, es importantísimo esto que estamos haciendo. Y mira, me recordaste un mito que sea, ahí sí podemos empezar a hablar de los mitos, un mito que lo he escuchado mucho, que esta constitución no es la constitución de los 80, porque incluso no tiene la firma de Augusto Pinochet, sino que tiene la firma de Ricardo Lagos. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de la famosa hoja en blanco? ¿Cuál es la diferencia entre redactar una nueva constitución o reformar la que está en estos momentos? No sé si les ha pasado que ustedes estén escribiendo un mensaje de WhatsApp o un mensaje de Facebook, están haciendo una publicación, están conversando con alguien y empiezan a escribir un texto y van a la mitad del texto, dicen, oh no, voy a cambiar algunas ideas, y se devuelven y corrigen el texto y lo están haciendo rápido. Y es típico que se mezclen las ideas, a veces, a mí me pasa mucho, se pueden mezclar las ideas, pones un qué, después otro qué, o pones porque determinada cosa, ya que, y pierde el mensaje que tú quieres mandar, lo empezaste a mezclar, no lo corregiste bien y mezclaste ideas. Y te queda un esperpento medio extraño, y lo envías, y después que lo envías dicen, hoy redacté terriblemente porque empecé a corregir lo que estaba escribiendo y no lo corregí bien. Es un Frankenstein. Cuando uno comienza a corregir mucho un texto legal, un texto normativo, la Constitución es un texto normativo, empiezan a suceder estas cosas, porque la Constitución, como yo les decía en principio, es un cambio de timón. Nos dice para dónde vamos, para acá, vamos para allá, vamos para arriba, vamos para abajo y de qué manera. Y cuando empieza uno a modificar algunas cosas, el texto empieza a perder su sistemática, su organicidad, su armonía, la coordinación, la sincronicidad de ese texto empieza a chocar. Y aparte, por eso es bueno empezar a redactar algo de cero, porque ya estamos redactando con las ideas que uno determinó empezar a redactar. Lo que me lleva a otro punto. ¿Sí? Dale, Lore. Sí, Lo que me lleva a otro punto. La Constitución actual es una Constitución que nosotros podemos determinar como rígida. Hay distintas clasificaciones de constituciones. Y una de las tantas clasificaciones es si es rígida o no. Una constitución rígida es una constitución que pone muchas trabas para ser modificada. Y la constitución actual que nos rige es una constitución rígida, que implica que se deben tener hartos quórum, que es un quórum, alta cantidad de votaciones del Parlamento, no solamente los que estén en ese momento trabajando, sino que toda la lista de los parlamentarios que están inscritos, para sacar ciertas reformas constitucionales, que por lo general, por cómo se ha comportado el poder político en estas últimas décadas, es muy difícil de modificar, a menos que haya una presión social muy fuerte, como fue el tema del retiro del 10% de los fondos de la AFP, que fue la presión ciudadana fue tan fuerte que se consiguió ese quórum gigante. Incluso había defensores acérrimos de ese modelo, de ese sistema, que al final dijeron, voy a votar a favor, pese a que no estoy muy seguro, pero la gente lo quiere tanto que lo vamos a hacer. A menos que esté la gente en las calles constantemente, todos los días, de aquí a 5 años, es muy difícil que el Parlamento, el poder político en general, que tiende al status quo, que tiende a no querer cambiar mucho las cosas, tenga esta voluntad política para hacer tantas reformas. Por tanto, esa es la gran diferencia, y esos son los beneficios o las ventajas de comenzar a redactar una hoja en blanco, porque uno le da la orgánica y no me quedo un Frankenstein porque puede que me esté pisando la cola porque se me está yendo algún tema que no modifique bien.
Y eso es un tema súper importante. Sí, claro, y además señalar que uno de los otros argumentos que señala el rechazo dice, pero ¿para qué vamos a cambiar la nueva ley? Modifiquémosla. O sea, perdón, la Constitución. Modifiquémosla. Rechacemos para reformar. Claro, rechacemos para reformar, si esto está súper bien, si en la base está súper bien, reformemos. Pero resulta que tenemos varias... O sea, es cuestión de que revisemos la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. De hecho, han habido últimamente algunos reportajes, algunas cosas que andan circulando por las redes sociales, donde vemos muchas, pero muchas experiencias a lo largo de esto. Voy a poner solo un ejemplo, pongámosle, solo 10 años. Intentos de reformas constitucionales o de reformas ni siquiera constitucionales que no han podido salir porque la Constitución lo prohíbe por esas trabas que hablaba Javier. O sea, tenemos un órgano en este librito que se llama Tribunal Constitucional. Y resulta que el Tribunal Constitucional tiene como función basal decir, no, esto no es constitucional, no, esto sí es constitucional. Y tiene dos caminos. Uno previo, antes de que la ley salga, entonces ellos revisan y dicen, mira, esto tiene un artículo que es inconstitucional, para afuera, se saca. No, sí, esto sigue. Y después que ya la ley se publicó, ellos pueden decir, porque unos parlamentarios lo piden, vamos a pronunciarnos respecto a la constitucionalidad de esta norma o de este artículo. Sí, tampoco se puede. Y ellos son libres y soberanos de definir qué es y qué no es constitucional. Entonces, por ejemplo, proyectos como las 40 horas, que era un proyecto súper interesante, lo primero que pasó, no se puede regular. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Porque esto no puede venir, ¿y por qué es inconstitucional? No, porque no puede venir de parlamentario. Esto es ¿cómo se llama? Proyecto exclusivo del presidente. El presidente debe presentar el proyecto legal. Exacto. Entonces, ya listo, sonamos. Ese es un ejemplo claro. Y el otro ejemplo claro, disculpa Javier, para poder terminar. Otro ejemplo claro, lo tenemos también a la vuelta de la esquina, el 10%. El Exacto. 10% se discutió y la primera escollo, es que es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? No, porque esto como es seguridad social, entonces es de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, como no lo está tirando el presidente, entonces no se puede. Adiós. Y claro, ahí tuvieron que buscar un resquicio legal para poder meter igual el proyecto, porque era algo muy sentido y era de justo derecho poder lograr eso que finalmente se logró. Pero fue una porque... reforma constitucional. Exacto. Pero se dan cuenta entonces que eso que ellos hablan de las reformas constitucionales, en todo este tiempo, los que propugnan el rechazo y que hablan hoy y que se llenan la boca hoy de hablar de rechazar para reformar, en todo el tiempo que han estado en el poder no han sido capaces de reformar nada, o han sido cosas que están muy por encima, muy maquilladas y que no tienen real sentido para la gente. Entonces, ese es otro mito, eso no va a servir de nada. Y de hecho, fíjate que hay un montón de proyectos de ley que han quedado en el tintero precisamente porque la Constitución no lo permite. Por ejemplo, fíjate que cuando se estaba discutiendo el tema, esto se lo escuché al profesor Fernando Atria, cuando se estaba discutiendo el tema del plan Auge, se quería establecer una suerte como de fondo solidario de las ISAPRES respecto a los cotizantes que ganaban, respecto a sus ganancias, respecto a los cotizantes que imponían más dinero en protección de salud, y que fuera en beneficio de los beneficiarios de FONASA que estaban en situación más precaria, y se declaró que era inconstitucional porque era expropiatorio, y no pudo perdurar eso. Hay un montón de proyectos que intentan, ¿por qué? Y que tiene que ver con el tema anterior que se me escapó, uno puedes traspasar, puedes ganar los fueros, puedes superar el Tribunal Constitucional,
y lo que vas a conseguir es una modificación leve de la Constitución que no va a punta a lo profundo, que es lo que determina el corpus general de la Constitución. Puedes hacer maquillajes, pero no puedes modificarla profundamente, que fue lo que pasó con el retiro del 10%. No pudo hacerse por ley porque era inconstitucional, así que se hizo una modificación constitucional. Pero ¿cuántas modificaciones constitucionales y cuántas reformas han habido en el último tiempo? Muy poquitas, y siempre generales, siempre superficiales. Nunca han sido profundas. Yo podría ir a modificar el decreto ley 3500 que regula las IPP, pero no puedo modificarlo tanto porque van a haber muchas cosas que seguramente van a ser determinadas como inconstitucional. No van a poder prosperar porque se necesitan mucha cantidad de votos que lo aprueben, y segundo, porque el Tribunal Constitucional de seguro lo va a rechazar. Fíjense que el Tribunal Constitucional tendría dos formas de funcionar en el mundo. Puede funcionar como un órgano técnico, como el Poder Judicial, que los jueces pasan por una academia judicial y hacen un análisis técnico de los casos que llegan a su competencia, o un órgano político, vale decir, elegido por los gobernantes, por miembros del Parlamento, por el primer ministro, por la presidencia de la República, de acuerdo. Entonces se convierte en un órgano político. Cuando en el exterior el Tribunal Constitucional funciona como un órgano político, tiende a ser a favor de la ciudadanía, porque entiende que la Constitución es la protección de la ciudadanía frente a la clase, al gobierno, frente al poder político, frente a los gobernantes, el Parlamento y la gente que está instituida del poder público para ejercer sus funciones. Y cuando es un órgano técnico, no trabaja de esa manera, sino que intenta ser objetivo. En Chile tenemos un órgano que es político, porque no hacen una carrera judicial, tienen ciertos requisitos, pero no pasan por la academia judicial, simplemente tienen que ser elegidos por el presidente, se ponen de acuerdo con el Parlamento y salen los miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, uno debería decir, como es un órgano político, debería tener este tipo de criterios a favor de la ciudadanía, porque la Constitución tiende a proteger al ciudadano frente a la gente que tiene el poder. Pero no resulta así, sino que el Tribunal Constitucional actual chileno funciona como un órgano político, pero manteniendo el status quo, evitando que los cambios profundos se hagan, que incluso si el cambio profundo surge de la necesidad de la ciudadanía, de sus demandas sociales, el Tribunal Constitucional, por su comportamiento, uno da cuenta de que lo que intenta hacer es evitar esos cambios, evitarlos, y si no los puede evitar, intentar que esos cambios sean lo menos profundo posible. Y es ahí la diferencia entre reformar la actual Constitución, que ya nos podemos hacer una película de todas las trabas para reformar la actual Constitución, o una ley que no vaya a ir en contra de la Constitución, versus lo que es una asamblea constituyente, una comisión constituyente que empiece a redactar una Constitución desde la hoja en blanco. Es mucho más libre, es mucho más cómodo. Javier y Loreto, mira, más o menos queda claro que la necesidad de hacer un cambio de constitución por todas estas trabas que ha generado, y que se han hecho algunas modificaciones, pero que al parecer no responden a las necesidades de las personas actualmente. Entonces, estamos en un segundo escenario, o sea, segunda alternativa, que es una convención mixta o una constituyente. Y ahí hay bastantes dudas en la población, en el ciudadano, la diferencia entre una y otra y cuáles son a los alcances de una y otra. Podríamos entrar en ese tema para poder, en el fondo, entregar herramientas a las personas para tomar una decisión más informada al respecto, porque es lo que se ha sentido últimamente, una desinformación a lo mejor al respecto cuál es la diferencia entre una y la otra. Así que les dejo ese tema así como para desarrollar un poquito en este instante. Dale, Lore, yo te sigo. Ya, ok, vale. Bueno, tenemos dos formas, ¿cierto? Convención constituyente y convención mixta, como dije al principio cuando estábamos hablando así como muy someramente de este proceso, pero es importante recalcar que esta decisión no es menor. La convención constituyente se forma completita, entera, por ciudadanos, no políticos, no parlamentarios, ¿ya? De hecho, si eventualmente alguna persona que actualmente esté ocupando un cargo político quiera ser convencional, tiene
que salir de ese cargo. Tiene que renunciar a ese cargo para poder iniciar el proceso de postulación y la candidatura y eventualmente que sea electo. ¿Ya? Convención constituyente. Todos son elegidos por la ciudadanía en este acto posterior al plebiscito, ¿no es cierto? Son elegidos, son 155 personas, ¿ya? Y esas 155 personas van a funcionar por 9 meses para formar esta nueva constitución. Pero también existe otro modo, que es la convención mixta. ¿Qué significa esto? Que está formada por una parte de parlamentarios, que están, es decir, por congresistas, por senadores o diputados, y por una parte de ciudadanos elegidos solo para este efecto. En este caso, 86 ciudadanos y 86 parlamentarios. ¿Ya? Igual, 9 meses y ellos van a definir cómo van a funcionar. ¿Ya? Pero ojo con eso, que sea una convención mixta no quiere decir que sean mitad mujeres, mitad hombres. No, convención mixta significa que una parte, 86, son parlamentarios que ya están en ejercicio, ya sea diputados o senadores, y 86 son ciudadanos elegidos solo para este efecto. Una vez que termina este proceso, los parlamentarios vuelven al Congreso y estos se disuelven y vuelven a ser ciudadanos y no pueden ser elegidos nuevamente por un año para un cargo público. Pero, ojo, que estos parlamentarios que estaban aquí siguen legislando. Entonces es una cuestión súper, digamos, poco equitativa, por decirlo menos, ¿ya? Curiosa. Curiosa. Por lo menos curiosa. Por lo menos curiosa. No y sé ojo, si y ojo queda que, claro. Sí, perdón, déjame meter la cuestión un poco, que Dale. si se forma la convención constituyente, no quiere decir que el Parlamento va a dejar de funcionar. Así que eso de que si se elige la convención constituyente o se vota apruebo, nos vamos a chantar legislativamente, nos vamos a estancar y no se va a hacer nada en 2 años, eso no es así. Porque va a seguir rigiendo en este periodo la constitución actual y el Parlamento va a seguir teniendo sus atribuciones correspondientes. Incluso si sale la convención mixta, se estableció esa cantidad de número, ese número específico que dijo Loreto, para que cuando estos parlamentarios salgan y empiecen a trabajar en la convención constituyente, en la convención mixta, el Parlamento pueda seguir trabajando, tenga la capacidad de legislar, tenga la capacidad de trabajar, de producir lo que tienen que hacer, que son leyes, y ejercer sus funciones. Así que si se vota apruebo, sea la alternativa que sea, el Parlamento no va a dejar de trabajar, debería seguir haciendo lo que están haciendo hasta el momento. Son órganos autónomos. Exactamente. Ahora, ojo con otra cosa también que yo he leído. No, pero es que mejor que sea mixta, porque en realidad para que sea gente que sabe de leyes y que ha estado en el tema. Pero si ustedes se ponen a revisar, yo me gustaría invitarlos a los que nos escuchan y a los que nos ven, que revisen, porque la información está en la página de la Biblioteca del Congreso, en la bcn.cl, cuáles son las profesiones de los honorables. Y se van a dar cuenta que hay muchos honorables que no tienen nada que ver con las leyes. Y hay honorables que no tienen que ver con las leyes y han hecho buena pega, y hay honorables que no han hecho nada, y hay honorables que son abogados que han hecho buena pega, y hay otros honorables que son colegas y que no han hecho buena pega. Entonces eso es súper relativo. Lo importante es que podamos decidir que hayan personas como nosotros en ese espacio, y que además, y no solo sean personas como nosotros, sino que además tengan una postura como la mayoría, en el sentido de yo quiero la salud de tal manera y yo voy a elegir a esa persona porque esa persona piensa lo mismo que yo y piensa lo mismo que yo respecto a la educación y piensa lo mismo que yo respecto a los recursos naturales, y entonces va a haber una persona que va a pelear por lo que yo creo que es mejor. Por eso es vital esa diferencia. Loreto, Javier, más o menos fue interesante este primer encuentro que tenemos como abierto a las demás personas,
creo que tenemos mucho todavía por seguir conversando. Nos quedan algunos días está el todavía. tema de los independientes, está el tema... Hay un montón de temas que podemos seguir conversando. Sí, yo creo que dejo abierto este día y este horario como para seguir avanzando en otros temas. Yo creo que también podemos conversar en estas diferencias entre las alternativas que hay de cómo se va a redactar esta Constitución, pero creo que un espacio que es necesario y que tiene que seguir creciendo, porque esto no va a terminar el 25 de octubre, sino va a seguir después el debate y tenemos que seguir informando y apoyando a la gente en su toma de decisiones. Así que le agradezco harto el espacio de hoy día. Sé que es un día viernes, muchos quieren descansar ya, pero esta información va a ser, fue grabada y va a ser publicada en las redes sociales para que las demás personas la puedan ver. Así que muchas gracias, estimado Javier y estimadísima Loreto. Les invito nuevamente para las próximas reuniones que podamos tener de forma virtual. Esperemos que próximamente nos veamos de forma presencial, pero ahora virtual. ¿Les parece? Así que les dejo un minutito para que cerremos la idea y nos despidamos de los demás compañeros que están también y compañeras que están atentos a lo que ustedes están expresando. Bueno, yo dar las gracias por el espacio, como dije en un principio, agradecer a quienes nos escucharon, a quienes nos ven, e invitarlos a que se informen, invitarlos a que conozcan, a que sigan indagando en las redes sociales, que sigan preguntando y que sigan aprovechando espacios como este, porque la idea es que nuestra votación, nuestro derecho se ejerza absolutamente informados. Así que invito desde ya a todos para que sigan conectándose y sigamos interactuando y puedan hacernos las preguntas que ustedes tienen y las dudas que ustedes tienen para ir aclarando también y poder ayudarlos. Así que un abrazo grande y nos vemos prontamente. Gracias. Antes de despedirme, quiero agregar una última cosita, que es un detalle que se nos fue recién. Si se elige a comisión constituyente, el total de los electores, de los asambleístas, es elegido por la ciudadanía en una votación, en una elección que va a ser el 21 de abril, me parece, junto con la de alcaldes y concejales. Así es. Si gana ahora el 25 de octubre, en cambio, si gana la convención mixta, nosotros vamos a elegir solamente a la mitad de los asambleístas y la otra mitad es formada por el Parlamento. Y uno dice, pero nosotros vamos a elegir quiénes son los parlamentarios que van a formar. No, va a ser elegida entre ellos. O sea, ellos mismos van a elegir. Exactamente. Los partidos, según la representación que tengan los partidos, según la representación que tenga la UDI, RN, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, entre ellos se van a repartir la mitad de la convención mixta. Y ahí la ciudadanía no tiene pito que tocar porque no van a ser sometidos a elección. Y eso es un tema súper importante que es bueno que la gente lo entienda. Y ahora, hay muchos temas que están pendientes. ¿Qué pasa con la participación de los independientes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en medio de la discusión deciden no regular el derecho de dominio? ¿Qué pasa si deciden hacer alguna tontera? ¿Qué pasa si la convención constituyente o la convención que esté redactando decide disolver el Parlamento y empieza a generar leyes? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacerlo uno? ¿Es posible? ¿Qué pasaría? Hay un montón de mitos que son súper simples de responder y me da lata porque si tuviéramos la educación cívica, si no se hubiera eliminado hace décadas, son cosas que la gente no se preguntaría. Yo creo que da para mucho, hay muchos temas que podemos tocar después en el futuro y dejo la invitación abierta para que la gente vaya formulando sus preguntas en el muro de Copaso, a ver si después podemos preparar otro material para empezar a aclarar temas, porque el tema es aclarar dudas y que la gente esté tranquila y esté súper clara en lo que va a decidir. Da lo mismo lo que decida, lo importante es que tenga claras sus razones. Perfecto. Y gracias por la instancia. Gracias, Javier, gracias, Loreto, gracias a todos los que están conectados y a los que después van a ver el video para que, como dice Javier, hacer las preguntas respectivas a través de las redes sociales. Así que tengan un buen fin de semana, un abrazo virtual y nos vemos pronto. Saludos. Chao, chao. Chao.